Hola mis amigos, gracias por estar en sintonía de EWTN. Yo soy Julio Inclán y usted se encuentra en Tertulias de Fe, un programa más que se hace para usted desde el corazón. El día de hoy estamos transmitiendo desde aquí en casa, en Birmingham, Alabama, aquí en los Estados Unidos. Y es un día muy especial. Tengo una pareja, sin más preámbulo, ya quiero empezar el programa. Tengo una pareja que realmente nos va a traer con su testimonio algo, ya verá, que le vaya a cambiar su corazón y su mente para poder llegar a Jesús y a María más rápido que nada, ya verá usted. Pues empiezo con lo que es, pues con un corazón lleno de fe y de música. Hoy nos acompaña una cantautora que nos invita a levantar la mirada hacia lo eterno. Sus canciones nos llevan a contemplar la grandeza de Dios. Con cada acorde nos anima a escuchar la voz del Señor que nos dice, levántate, a abrir el alma y decir, quiero sentir tu presencia. Nos recuerda que en los momentos de dolor podemos tocar su manto, porque a mí, no sé usted, a mí Él me sanó. Y nos hace descubrir que Dios es grande. Su canto brota de un corazón de novia que ama y confía y que nos invita a algo especial, muy especial. Debemos volver al Espíritu Santo. En sus melodías resuena un llamado fraterno. Canta, hermano, porque hasta el cielo no paramos. Con fuerza nos anima, ponte de pie, y con ternura nos enseña, aprende a vivir. Y al final, entre notas y oración, en cada susurro de fe, podemos afirmar con certeza, Señor, sé que estás ahí. Hoy en Tertulias de Fe, Silvia Mariela. Silvia, gracias por estar aquí en Tertulias de Fe. Gracias, Julio. Voy a copiar eso, voy a llevar a la página. Gracias, de verdad. Feliz de estar aquí contigo, feliz de estar con toda la teleaudiencia, con esta familia de EWTN. Así es, ya mucha gente te conoce aquí porque estuviste un tiempo en EWTN Radio Católica Acá me Mundial. siento en casa, gracias a Dios, y muy contenta, de verdad. Después de muchas cosas que hemos pasado, estoy feliz de estar nuevamente y contigo aquí. Gracias, gracias. Y pues mi invitado, con más de 25 años en la evangelización, ha sido coordinador arquidiocesano de la Renovación Católica del Paraguay. Ha sido también coordinador nacional de la Renovación por 2 periodos consecutivos y miembro del Consejo Latinoamericano por 6 años. Ha sido secretario ejecutivo de laicos en la Conferencia Episcopal por 2 periodos consecutivos y fue miembro también de la Pastoral de Exorcismo de la Arquidiócesis de Asunción. Mi invitado es escritor de varios libros como El poder de Dios sobre Satanás, Seminario de vida en el Espíritu Santo, La masonería, entre otros más. Es predicador y conferencista internacional. Hoy también en Tertulias de Fe con nosotros el señor José Tomás Martínez. José, gracias por estar aquí en Tertulias de Fe. Gracias a vos, Julio. Gracias por la invitación. Después de casi 20 años vuelvo a este lugar. Pues qué dicha tenerlo aquí de nuevo. Es una gracia de Dios. Así es. Pues empezamos el día de hoy, mi hermano, de poder hablar con esta pareja. Ya están casados y nos van a platicar de todo lo que han hecho desde que están casados hasta el día de hoy, juntos, porque por ahí se sabe que ya andan predicando juntos, imagínese usted. Pero quiero empezar, Silvia, contigo para que nos digas, como empiezo con todos mis invitados, ¿quién te inculcó la fe? ¿De dónde viene tu fe? Platícanos de tu niñez, de tu adolescencia, hasta que vienes a conocer aquí al señor José. Bueno, yo tuve la gracia que fue mi mamá quien inició en estos caminos del Señor cuando yo tenía 3 años de edad. Entonces ella comenzó a participar de los grupos de oración, del movimiento de la renovación carismática. Yo cantaba desde chiquitita, mi papá me impulsó, me inculcó la música y comencé a cantar en la capilla a los 5 años. Mira. A los 7 años era miembro del coro de niños de la parroquia. Mi llamado realmente fuerte fue a los 14 años de edad, en un retiro. Yo ya estaba cantando en la iglesia, pero cantaba por cantar. Cantaba porque me invitaban a cantar, porque me invitaban a ser parte del coro. Pero a partir de aquel día, que fue un 20 de septiembre del 92, yo sentí un llamado especial. Entendí que cantar a Dios era un estilo de vida, era una forma de vida. Y yo aquel día le dije al Señor, yo quiero seguirte, yo quiero servirte. Y a partir de ahí, han transcurrido por pura gracia, misericordia de Dios, porque Él es muy bueno, 32 años en este servicio. Eras una niña cuando empezaste. Exacto, sí, tenía 14, hoy tengo 47 años y comencé en la música, pero después a los 16 años comencé a predicar la palabra de Dios, porque muy pronto me uní a un grupo de jóvenes con un sacerdote que insistía mucho en la formación, que teníamos que conocer la palabra de Dios, que el que canta en la iglesia no solo tiene que cantar y conocer música, sino que tiene que conocer la palabra. Y entonces él nos llevaba de misión, yo empecé a predicar y bueno, a partir de ahí toda esta historia, hasta estuve
44 años soltera. Y bueno, con José Tomás en ese ambiente de la iglesia, José ya va a contar, él estuvo casado 22 años con Marta, ella falleció hace 13 años y nosotros iniciamos un noviazgo. En ese tiempo yo estaba sana, tenía 40, 41 años y a los 10, 9 meses de ponernos de novio me diagnosticaron cáncer. Y en ese tiempo, más que alejarnos, la enfermedad nos acercó porque José me acompañó en ese tiempo en el que yo pasé por 3 cirugías, pasé por quimioterapia, radioterapia, y fue también aquí la familia del canal, estuvo unida orando, tanta gente orando por mí. Y bueno, Dios todavía no me dio la visa para allá, hasta el cielo no paramos, como lo decías, y seguimos. En ese tiempo siguió nuestro noviazgo. Y ya estamos por cumplir, gracias a Dios, 3 años de casados. Ándale, qué bonito. Sí, Mira así nomás. que mi mamá fue la que inició y ya te resumí ahí todo lo que ha pasado gracias a esa fe que ella me inculcó. Ok, entonces a los 14 años es cuando te das cuenta que ya tienes una misión a través de la evangelización de la música. Sí, yo realmente en un retiro, yo escuché predicar a una persona que cantaba. Y fue la persona que Dios utilizó para que yo diga, Señor, yo quisiera hacer esto. Yo sentí tan fuerte el llamado de Dios ese domingo. Sentí que el Señor me tocó a través de la canción de esa persona. Y ese día entendí que también mi música podía ayudar a que otros conozcan a Cristo, conocieran a Él y lleguen a Él. Como aquel día yo sentí, yo dije, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero servirte. Y el Señor te toma, ¿no? Él sí toma en serio lo que nosotros le decimos. Y a partir de ahí comenzó este servicio, este llamado. ¿Y eres de Asunción, Paraguay? Soy de Asunción, vivo en Paraguay y ahí vivimos y ahí servimos, donde ya Dios nos llame. Perfecto. Gracias, gracias. Gracias. José, dinos de ti. Platícanos. Mi testimonio es totalmente diferente a lo de Silvia. Además, somos tan diferentes en todo. Cuando ella todavía no nacía, yo ya estaba bailando en alguna discoteca. y para evitar el pecado de la murmuración de la teleaudiencia, cuento que le paso 15 años. Yo tengo 62 años y que hagan la resta. Yo nací en una familia católica, me inculcaron la fe, pero a los 20 años salí de mi casa, viajé bastante. Y en ese tiempo me aparté de Dios. Hoy me considero el hijo pródigo y al casarme con Marta, que ya mencionaba Silvia, ya tuvimos los primeros problemas a los 2, 3 años y nos separamos un mes. Y en ese tiempo ella conoció un grupo de la Renovación Carismática y ya cuando parecía que todo se acabó, un día me llama y me dice, te pido que vayamos a pedir ayuda. Si quieres salvar nuestro matrimonio, si le amas a tu hija, vamos a pedir ayuda. Y le pregunté dónde. Y me dijo, en un grupo de la Renovación Carismática. Yo no sabía ni qué era. Pero me fui al grupo queriendo salvar mi matrimonio. Era un grupito pequeño, pero muy entusiasta. Las señoras ya tenían una edad bastante avanzada, pero saltaban de alegría. Creo que la más joven tenía como 120 años aproximadamente. Pero no tenían artritis ni artrosis. Y por supuesto, cuando entré, todos se codeaban. Y como era tan vanidoso, yo decía dentro mío, esta señora nunca vio un tipo tan lindo como yo. Y después me contaron que mi esposa ya les decía, recen por la conversión de mi marido que viene el lunes. Y bueno, estuve 6 meses en ese grupo intentando salir de mis vicios, pero fue una lucha terrible. Me di cuenta que el pecado es esclavizante. Yo nací en una sociedad machista donde generalmente los padres nos equivocamos y le decimos a nuestros hijos que tienen que primero conocer a la mujer y que no se casen temprano. Y bueno, todo eso me entró muy bien. Y al final estaba haciendo lo que el mundo ofrece. Y por supuesto, fue una lucha increíblemente fuerte. Y allí me di cuenta de lo que San Agustín decía, ¿no? Hablaba de la gracia, porque él pasó por eso. Yo también le leí bastante a San Agustín y creo que pasé lo mismo que él. Le pedía al Señor, conviérteme, pero allá en el fondo alguien me decía que no sea hoy.
Y sin embargo, cuando me llevaron, me pidieron 3 personas de la renovación para ir a rezar por una señora que vivía como a 70 kilómetros de donde nosotros vivimos. Acepté ir de chofer. Y ese día, cuando ellos hablaban tanto de Dios, algo sucedió en mi vida. Mi corazón parecía que se abría a la gracia de Dios. Tú solo ibas escuchando nada más. Solo escuchando. Me llamó mucho la atención que estos hombres de Dios conocían la palabra de punta a punta y bajaban a la realidad. Hablaban de un Dios cercano, de un Dios providente, que no era el Dios que yo tenía. Cuando llegamos al lugar, le impusieron las manos a la señora, que intentó ya varias veces suicidarse. Yo me aparté porque no sabía qué iba a pasar. Me quedé cerca de la puerta, dije cualquier cosa y salgo corriendo de acá. Y en ese momento, al cerrar mis ojos, sentí una voz muy dentro de mi corazón que me decía, yo te amo. No me importa tu pasado, me importa tu corazón. Y me puse a llorar. Y esta gente que le estaba imponiendo las manos a la señora, le dejaban a la señora y vinieron a imponerme las manos a mí. Después de un tiempo, uno de ellos me contó que dijeron, ya cayó el pez gordo. Yo era el pez gordo y no sabía. Ese día tanto lloré, me fui a mi casa 3 días de llanto, de alegría. Me sentía liberado, me sentía amado por un Dios tan grande y que yo me sentía indigno porque decía, ¿cómo Dios le puede amar a un pecador como yo? Y todo eso hizo que mi vida fuera cambiando. Pero un detalle muy bello, me di cuenta al pasar los meses, que mi mamá rezaba tanto por mi conversión y un día cuando volvía de la fiesta a las 3 de la madrugada, le encontré rezando el rosario y le pregunté, mamá, ¿qué estás haciendo a esta hora? Y ella me respondió, mi hijo, estoy rezando, pidiéndole a Dios para que un día te eche de tu caballo como le echó a San Pablo. Y yo de manera tan orgullosa le respondí, mamá, a mí no me va a echar Dios porque yo no tengo ningún caballo. Pero después con el tiempo me di cuenta que sí me echó de varios caballos, del orgullo, de la vanidad, de la soberbia, de la lujuria y tantas otras cosas. Y allí empezó un idilio con el Señor. Y la frase de Jeremías me llega tan fuerte, Señor, tú me has seducido y me dejé seducir por ti. Y esa es en parte la historia de mi vida. Ahí empezó mi compromiso con el Señor. Me di cuenta que al comprometerme, al servir por lo menos de chofer, el Señor puso su gracia y empecé a comprometerme con la iglesia y con los hermanos. Wow, entonces te lo debes a la renovación carismática. Así es, y también a mi primera esposa, Marta, que rezó mucho por mí, que le pedía al Señor que tenga un marido bueno, santo, y vine apareciendo yo. Mi mamá, que desgranaba el rosario por mi conversión. La Virgen María, que me ayudó muchísimo en el momento que mi señora falleció. No podía dormir, no podía entender lo misterioso que era la muerte. Y entonces quitaba mi rosario y le pedía a la Virgen que me ayude a conciliar el sueño. Y allí empecé a darme cuenta cómo la Madre de Dios está en los momentos más difíciles. Y hoy tengo esta mujer que me ayuda a crecer en santidad. Creo que soy un hueso muy duro de roer. ¿Y cómo se conocieron? ¿Cómo llegaron a conocerse? José es una persona muy conocida en el ambiente en Paraguay a través de su lucha con la masonería. Él fue coordinador nacional de la renovación. Estuvimos siempre en ese ambiente de servicio de la iglesia. Y fue antes de pandemia que nos reencontramos en una misión y ahí otra vez retomamos la conversación. Él me invitó a compartir, vino la pandemia, nadie salía, ¿no? Pero ahí se fue dando esta relación que fue muy orada. Después yo me enfermé y por eso decía, y fue en ese tiempo de enfermedad que realmente... Porque yo siempre digo esto, ¿no? Yo estaba muy feliz soltera. y esto también va para las chicas solteras, ¿no? Como dice San Pablo, las viudas y las solteras, ocúpense de las cosas del Señor. Cuando uno sirve a Dios, en el estado en el que te encuentres, aunque hayas vivido inclusive el divorcio, la separación, yo digo, si uno está sirviendo a Dios, uno es feliz, ¿no? Entonces alguno dirá, y bueno, ¿para qué te casaste? ¿No? Entonces, fue en ese momento en el que Dios también va confirmando. Es que no puedo resistir mi encanto. Exacto. No puedo resistir. No, nosotros siempre decimos, realmente lo oramos, fue orado, fue pedirle al Señor, porque ya éramos grandes los dos, ¿no? Él
estuvo viudo por 9 años, ¿verdad? 9 años. Él también ya se acostumbró otra vez a la vida soltera. Sí. Yo toda mi vida soltera, ya grandes. No, es difícil renunciar a tu estructura, claro, a tu forma ya de vivir. Pero en ese tiempo realmente tampoco viajábamos, porque una de las cosas cuando nosotros nos pusimos de novios fue, bueno, ¿cómo hacer con la cuestión de los viajes y las misiones? Porque si cada uno va a estar por su lado, ¿para qué casarnos, no? Yo ya tenía toda mi agenda llena. De hecho, esos primeros meses fueron unos meses que nosotros nos habremos visto, no sé si 20 veces. Y yo me acuerdo que yo llegué a una misión y José me dijo, mira, hasta acá llegamos, ¿no? Porque ¿para qué estar si no estamos? Exacto. Entonces, ¿para qué estar si no estamos? Y bueno, hicimos un discernimiento. En la pandemia, aunque no nos podíamos ver, ahí en lo poco que podíamos, sí compartimos y Dios fue confirmando. Repito, fue en la enfermedad, oramos y yo dije, bueno, esta persona creo que realmente Dios quiere que esté conmigo. Él me propuso matrimonio, yo todavía no había terminado mi tratamiento y él me dijo, Silvia, me gustaría que nos casemos, ¿no? Me gustaría casarme contigo. Y yo recuerdo que le dije, me gustaría terminar el tratamiento. Yo estaba pelada, no tenía pelos ni nada de eso. Le dije, quiero tener un poquito más de cabello. Y seguimos orando. Y bueno, llegó el tiempo de Dios y nos casamos un 7 de octubre, que es el día de Nuestra Señora del Rosario. El Rosario muy presente en nuestra vida y casi cumpliendo ya 3 años, ¿verdad? Entonces fue algo orado, discernimos también con acompañamiento espiritual, la comunidad. Repito, no era fácil. ¿Por qué? Porque uno ya se instala. Y inclusive hay gente que me dijo, Silvia, pero ¿cuántas veces hablaste de la soltería? Nos decepcionaste cuando te casaste. Hubo gente que me dijo eso, ¿no? Y yo les digo esto, uno siempre tiene que estar abierto a las sorpresas del Espíritu Santo. Y ahí una vez más también, él me sorprendió, creo que a José también, porque Dios tiene sus tiempos y sus tiempos son perfectos. Hoy yo me volví una promotora del matrimonio. Qué bien. Pero digo esto, me doy cuenta, sin Dios, imposible. Así es. Solo con Dios, y uno tiene que estar muy aferrado al Señor, es orar todos los días, es pedir al Señor, es querer caminar en santidad. No es fácil. José dice, somos muy diferentes, pero lo que nos une es el amor que tenemos a Dios y queremos ser santos. Asumimos nuestra miseria, somos débiles, somos frágiles, pero queremos caminar en santidad y solo con Él se puede. Hoy tratamos de ayudar a muchos matrimonios, ayudamos y también pedimos ayuda. No somos el matrimonio perfecto, nada. Inclusive, bueno, hoy estamos todavía de luna de miel. Claro. Pero bueno, sabemos que también vendrán momentos difíciles y en tiempos de consolación hay que prepararse para los momentos de desolación. ¿Y tú tenías pensado casarte a tu edad? ¿Estabas abierta a llevar la vocación? Sí, yo lo que decía siempre es, si hay una persona que sea de Dios, que Dios me lo confirme, y no es que Dios se apareció en mi pieza y me dijo, es Él, sino fueron las actitudes, fueron los actos, fue como Dios abrió caminos, pero yo nunca tuve una consagración, yo no era de vida consagrada por el bautismo. Claro. Y cuando a mí me preguntaban, yo decía, si es de Dios, si es un hombre de Dios y que entienda lo que yo hago, porque lo que sí yo tenía claro que yo no quería dejar de servir a Dios, yo no quería dejar el ministerio, y si era alguien que iba a complementar esto, bendito sea Dios, ¿no? Y te mandó un José. Me mandó un José, yo digo, nada más y nada menos un José. Aunque él es José Tomás, ¿verdad? A veces él dice, él es más Tomás que José. Pero sí, es un regalo de Dios. Y José, ¿y cuándo te das cuenta que dentro de esta misión es predicar? O sea, ¿tú ya estabas listo o tenías en mente, pues como decías tú, pues te habías alejado de la iglesia, de la fe, y regresas y tienes pensado, que voy a predicar, voy a llevar la palabra de Dios? Mis padres nunca me hablaron, por más de que hayan sido gente de fe, nunca, ellos ni pensaron que un día podría salir a evangelizar. Lo único que querían era un chico bueno. Pero sin embargo, en la renovación carismática encontré gente muy atrevida en la evangelización que me dijeron, te vamos a lanzar. Algo vieron seguramente en mí y empecé a prepararme para dar charla a los jóvenes. En ese tiempo estaba de moda el satanismo en Paraguay.
Entonces me pidieron averiguar cómo los chicos se involucraban en esto. Y cuando daba estos temas, los chicos se acercaban y me contaban que estaban muy metidos en sectas satánicas. Y allí empezó mi primera experiencia en el campo de la liberación. Les llevamos a un sacerdote de la renovación que oraba. Y he visto muchas cosas extraordinarias que me fueron aumentando la fe. Y entre la predicación y el ministerio de liberación me di cuenta que Dios ya me tomó del todo. Pero también, como siempre las mujeres nos entrometemos, algo que José siempre comparte, que uno de estos 3 hombres que les había pedido de chofer, ellos también le habían pedido que den su testimonio en un mercado muy conocido allá. Sí, sí. Ahí comienzan. Por eso no hay que descuidarse de las mujeres. Exacto. No se olvidan de nada. Los detalles. Sí. Me invitaron. La primera predicación fue en un lugar muy público, en el Mercado 4 de Asunción, que es muy conocido por el movimiento que tiene. Y era un grupito de mucha gente, de 50, 60 personas, pero era abierto. Entonces pasaban gente con su maletín, con su carretilla, y yo ahí en el medio tenía que dar mi testimonio. Y cuando estuve delante de todos, lo primero que me vino a la cabeza, ¿y si alguien que me conoce pasa por acá y me grita, ¿quién no te conoce ahora? Y en ese momento, cuando oraron por mí, me recordé de la mujer adúltera. Entonces dije, Señor, bueno, si le perdonaste a esa mujer, yo sé que también a mí me perdonás. Y le ofrecí al Señor. Y ese fue mi primer desafío, demostrarle a la gente que Dios puede cambiar vidas. Y he visto, si hoy estoy acá delante de ustedes, porque realmente la gracia de Dios se derramó sobre mí, porque había cosas que yo no podía cambiar. Era imposible, me sentía esclavizado. Y eso es lo que ocurre con la gente que tiene vicios, malos hábitos. Uno, aunque quiere cambiar, se da cuenta que las propias fuerzas no son suficientes. Y es allí donde se derrama la gracia de Dios. Entonces fui predicando en mi capilla, después en la parroquia, me invitaron a las diócesis y después ya en otros países. Y bueno, ese idilio con el Señor fue creciendo y fui tomando mayores compromisos. Así es que aquí estoy postrado a los pies del Señor y a los pies de Silvia. Qué bien, qué bien. Y Silvia, y en todo esto, por ejemplo, fuera de cámaras me decías de que tratan ustedes, de que cuando te invitan a predicar, a llevar tus alabanzas, prefieres que vayan los 2 juntos, igual cuando te invitan a ti, que vayan los 2 juntos por ser un matrimonio. ¿Es importante esto para ti? Sí, nosotros de hecho hemos hablado con José, también hemos hecho un camino de discernimiento, porque hoy decimos, las tentaciones que hoy tenemos ya como predicadores, como servidores de Dios, ya no son las mismas que tuvimos, por decirlo, en el mundo. O sea, yo no creo que hoy el Señor le va a tentar a José por una cerveza, porque veo que Dios le da el dominio propio, el Espíritu Santo, ¿no? Sino otras son las tentaciones. Y a veces la tentación de un servidor de iglesia es el activismo. En el corazón de cada uno tenemos que tener Marta y María. No es que Marta era la mala que solo trabajaba, sino que María se ponía a los pies del Señor, pero hay gente que es muy mística y no trabaja, ¿no? O sea, hay que mover sillas, hay que lavar los baños, yo intercedo por vos. No, hay que las 2 cosas en el corazón. Entonces, nosotros habíamos hablado cómo haríamos las misiones. Él viajaba mucho, yo viajaba mucho. Entonces, si nunca coincidimos, tristemente hemos escuchado experiencias de gente que dentro de la iglesia sirviendo y cayendo en un activismo, matrimonios se han separado. Hijos que luego no quieren saber nada de Dios. No hay reglas en esto, pero sí por lo menos la iglesia nos va enseñando un caminar. Yo había leído el libro El alma de todo apostolado y habla de la importancia del equilibrio en esa actividad de Dios. Y esto va para sacerdotes, para nosotros laicos. Podemos hacer muchas cosas para Dios, pero dejar de hablar con Dios. Podemos caer en una actividad total en la iglesia, en construir templos, en mucha catequesis, pero si yo dejo de estar con Dios, y lo mismo, si yo me comprometí hoy, mi compromiso de Estado es el matrimonio, es el sacramento del matrimonio. Y yo también vivo mi predicación siendo buena esposa. Amar a Dios hoy implica ser buena esposa. Yo no puedo ser madre, esa es otra cosa que lo comentaremos. Yo atravesé el cáncer, a mí me quitaron útero, ovarios, ¿no? Ya gracias a Dios
El Señor me regaló el esposo, 2 hijos, Claro. 2 nietos, ¿no? Entonces, hoy me toca ser buena esposa, pero Ujú. entonces necesitamos tener ese equilibrio. Y hemos hablado. De hecho, cuando yo era soltera, Ujú. mi asesor espiritual me dijo en aquel momento, porque llegó un tiempo que yo no estaba ningún fin de semana en mi casa con mis papás y con Ujú. mi hermano y sobrinos. Y en aquel momento, mi asesor espiritual me dijo esto: un domingo al mes en tu casa, Silvia. Porque también comer un asado con tus sobrinos, con tu hermano, con tus papás, también es evangelizar. Ujú. Un domingo al mes, me dijo. Y esto no es ni que es obligación, te lo estoy diciendo como asesor. Y yo le decía, pero en la semana yo les veo un domingo en tu casa. Entonces, él ya me había enseñado eso de soltera. Y entonces, hoy era aplicarlo ya también en la vida de casada. Ok. Entonces, era, vamos a estar un fin de semana al mes en casa. En la medida que se pueda, vamos a las misiones juntos. De hecho, nos invitan, porque nosotros tampoco queremos dar, como dice San Pablo, ser un peso para la comunidad, Ujú. obligar a una comunidad sencilla, tiene que pagar 2 pasajes, Exactamente. ¿no? Entonces, uno tiene que cuidar todo eso. Entonces, en la medida que podemos, nos invitan. eh, y si en algún momento le dicen a José, queremos invitarte, Ujú. hermano, no me invitan a mí, entonces hay alguna otra comunidad que me invitó a mí sola, tratamos de que ese fin de semana coincida, ¿no? Ok. Ajá. Entonces, vamos siempre poniendo en oración. El 1 de enero yo pongo todas las invitaciones, pongo la agenda ahí en el corazón de Jesús. Qué Y yo bien. le digo, Señor, que salgan las invitaciones que vos quieras. Uno va anotando, pero yo siempre digo, que se abran las puertas que vos quieras. Y donde no tengamos que estar, no. Bueno, Ujú. hasta ahora, en estos 3 años, me ha tocado esto de organizar la agenda, siempre preguntándole a José, tenemos esta invitación, aquí me han invitado sola, aquí te están invitando a vos. Hasta ahora hemos tratado, ¿no? Y Ujú. tratar de equilibrar. Nosotros estamos al servicio completo de la evangelización. Ok. José tiene otro trabajo que le permite en toda la cuestión de los viajes, pero bueno, estamos. A veces él me dice a mí, ¿no? Tenés que parar, no le digas a todos Sí. sí. Ajá. Él me dice, y a veces uno queriendo decir sí a todo, y no se puede todo. Y además hay que preparar a otros para la Ajá. misión, ¿no? Totalmente. Me decía también el padre Jorge, que fue mi asesor muchos años, me decía, cuando yo tenía tanta actividad, me decía, Silvia, ya nació El Salvador, Ujú. ¿no? O sea, no le vas a salvar. Y hay que Exacto. formar a otros. No es que uno sepa todo, y hay que enviar a otros, y hay que decir, yo no puedo, pero tengo otro hermano, otra hermana que lo puede hacer mejor que yo. Así es, y qué bonito, ¿no? Que hablas de la formación que tan necesaria es hoy en día para los laicos y toda la gente que nos está viendo. Qué tan importante es acercarnos, ¿no? A esa formación, repito, tan necesaria para poder llevar una buena evangelización o simplemente ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen abuelo. Tantas cosas que nos comprometemos hoy en la vida, pero que muchas veces hacemos a un lado por egoísmo, por vanidad, por lo que tú quieras, y descuidamos eso, ¿no? Entonces, ya el momento de lo que es una formación para el laico es tan importante, y que es lo que me gustaría hablar ahorita ya de regreso del corte, porque es importante. Veo que ustedes son formados y todavía me decían pues, que quieren aprender, ¿no? Y todo eso, porque todavía falta uno para seguir aprendiendo en la vida. Pero José, por ejemplo, nos queda un minuto para irnos al corte. ¿Qué tan importante es la formación para el laico? Yo recuerdo haber leído Christi Fidelis Laici del Papa Juan Pablo II, donde hablaba de las 2 tentaciones. Y justamente una de ellas es cuando el laico se compromete tanto en las cosas eclesiales, se olvida de sus compromisos familiares, sociales, políticos. Y la segunda tentación es la incoherencia de vida. Uh-huh. Para nosotros el matrimonio es ya una formación. Uh-huh. Yo tuve que tomar una decisión muy difícil también a la edad que me casé, y creo que si algo tocó tan fuerte mi corazón para tomar la decisión de volver a casarme, porque mis amigos me decían, ¿cómo podés hacer esto si ya te salvaste de una, ahora vas a tener otra? Exacto. Me decían, ¿nunca le escuchaste a Julio Iglesias cantar Tropecé de nuevo con la misma piedra? Y la frase del padre Raniero Cantalamessa me ayudó muchísimo. Él dice, el matrimonio es la expresión más radical de la humildad. Wow. Yo me di cuenta que sí, que para que el matrimonio subsista hay que dejar mucho nuestro orgullo, Exacto. nuestro egoísmo, y realmente es una escuela de formación el matrimonio, si se vive de acuerdo a la palabra de Dios. Y la humildad es una gran virtud
que solamente los grandes tenemos, ¿no? No se vayan, ahorita regresamos aquí a Tertulias de Fe para seguir platicando con José y Silvia. No le cambie de canal, ahorita nos vemos. Mis amigos, gracias por seguir aquí en EWTN. Está usted en Tertulias de Fe. Yo soy Julio Inclán y estoy con José Tomás y Silvia Mariela. Estamos platicando de su testimonio y de lo que están haciendo juntos. Nos quedábamos el segmento pasado respecto a la formación en los laicos y que realmente, José, vuelvo contigo respecto a este tema. Has escrito algunos libros en el que uno de ellos es la masonería, donde muchos de nosotros quizá desconocemos por la falta de formación y de información. ¿Qué nos puede decir de esto que está pasando hoy en día? Casi todos mis libros nacen de una preocupación y luego me tuve que ocupar de mi preocupación. Indagué bastante sobre el tema porque especialmente en Paraguay los masones han copado todos los organismos del Estado y lastimosamente tienen mucha influencia en los jóvenes que están incluso en los colegios católicos. Mi hijo, que estaba estudiando en un colegio católico, un día me dijo: papá, a mí me preocupa esto. Me invitaron ya a ir a la Asociación Paramasónica de Moley y yo creo que algún día tenés que dar una charla en mi colegio. Y él le habló a su director. Entonces empezó ese tema de formarme para poder hablar de esto, porque la Iglesia desde el año 1738, con la bula del Papa Clemente XII, In Eminenti, ya condenaba a la masonería y hay muchísimos documentos que hablan de eso. El último que tenemos de la Congregación de la Fe, el año 1983, donde la Iglesia dice claramente que no se puede tener la doble pertenencia y todo católico que da su nombre a la masonería no puede comulgar porque está en estado de pecado grave. Okay. Y el estado de pecado grave implica muchas cosas. Por lo tanto, todo católico debe saber que al entrar a la masonería ya no puede comulgar. Debe renunciar, debe ir a hacer una catequesis porque en verdad los principios cristianos son totalmente contrarios a los principios masónicos. Qué interesante. Y respecto a este tema y muchos temas más, como decíamos ahorita, por falta de formación y de información para el laico, desconocemos. Y se inmiscuye uno con la sociedad masónica, etcétera, y desconoce lo que realmente lo está diciendo usted, que puede llegar a tener un pecado grave, que es importante. En el caso tuyo, Silvia, ¿todas tus canciones son escritas por ti o tienes algunas canciones que cantas? Canto también de otros autores, y con el permiso correspondiente. Claro. Uno va aprendiendo, ¿verdad? Quizás en el camino me equivoqué muchas veces, pero sí, varias canciones son mías y también canto de otros autores. Y siempre esto de la música tiene que ir acompañado de la formación. Creo que depende mucho con quién también crecemos en la fe. Te decía que cuando mi mamá se inició, el sacerdote con el que nosotros en ese momento era asesor del movimiento insistía en esto. Él formaba muchos músicos y decía: tienen que conocer la palabra. Y nos llevaba de misión y en las misiones nos ponía en aquel tiempo cassette. ¿No? en la camioneta, en el coche que nos íbamos, y era predicación de ida, predicación de vuelta. Ni siquiera música, éramos músicos, pero él nos ponía enseñanzas. Entonces, la fe nace de escuchar la predicación. La fe nace de escuchar el mensaje, dice la carta a los romanos. Y todo eso fue creando en mí el deseo de formarme. Mi mamá fumaba mucho, fumaba muchísimo. Gastaba dinero en cigarrillo. Cuando ella comienza su vida espiritual, nadie fumaba en los retiros, nadie fumaba en la parroquia. Y ella no podía dejar de fumar. Un día mi papá le dijo, mi papá no entendía mucho porque él todavía no había comenzado en la vida espiritual, pero mamá decía: ay, lo que yo le pido al Señor me da, lo que yo le pido al Señor me da. Y un día mi papá le dijo: pedile que te quite el vicio. Y ella le dijo: no, porque yo no quiero dejar, yo no le voy a pedir. Pero... Era tremenda mesera. Pero un día, porque ella sufría de jaquecas, migraña, y era el único momento en el que ella no fumaba. Y ella le había dicho al Señor, un día se dio cuenta que ese vicio le estaba esclavizando, era un pecado, porque a lo mejor nosotros le pedíamos: quiero tomar un helado, y ella decía: no hay dinero.
pero para su vicio siempre había dinero. Okay. Para nosotros no, y no se hacía calor, ella necesitaba, el cuerpo le pedía. Y un día ella se dio cuenta, asumió que seguro el Espíritu Santo le dio conciencia de pecado, que tenía que dejar, y empezó a pedirle al Señor. Se enfermó como nunca de la migraña, de la jaqueca, una semana, y ese día tiró todos los paquetes de cigarrillos y dijo: Señor, todo lo que gastaba en cigarrillos ahora voy a gastar en mi formación. Y comenzó a comprar materiales de predicación, libros. Nosotros tenemos una biblioteca, porque imagínate todo lo que fumaba. Y lo que ella no sabía, que hoy esos libros iban a ser para... Ella estaba formando a la predicadora, ¿verdad? Porque todos esos libros me sirven a mí para preparar predicaciones. Y bueno, pero eso mi mamá escuchaba, que la formación, y a lo mejor ella no es la predicadora así como yo hoy en un escenario, pero fue el Andrés que ayudó a Pedro, ¿no? a llegar a Jesús. Y yo escuchaba. Entonces las predicaciones iban llegando a mi corazón, y yo a los 18 años entré a un curso de teología para laicos. Era algo de 2 años, tenía 18 años. Yo estudié la carrera de psicología, nunca la ejercí en un consultorio. De hecho, creo y sostengo, y siempre escuché esto y lo comprobé, la psicología sin Dios es cualquier cosa y te puede llevar hacia cualquier lado. Pero la psicología con Dios es una herramienta muy linda que puede ayudar a muchos, ¿no? Y como San Pablo dice, hay que desechar lo malo, y me quedo con lo bueno. Entonces estudié como una herramienta para la evangelización. Pasó el tiempo y en mi corazón siempre latía el deseo de hacer teología. De hacer teología, ¿no? De profundizar más en aquello que comencé en mi juventud, pero los viajes, la misión no me daban el tiempo, hasta que en el 2016, o sea, Dios me habló a través de 3 sacerdotes en distintos lugares, y yo dije, este es el momento, ¿no? Y comencé a estudiar en el 2016, llevo 9 años en la facultad. Ándale, mira. Voy llevando materias en la medida que puedo. Por ejemplo, este semestre, como hay varios viajes, entonces tomé una materia. Eso implica que si Dios me da vida y fuerzas, estaría terminando como en el 2031, 2032 la carrera. Tiene mucha fe. Claro, sí, sí. Pero creo que un cristiano, un católico, se tiene que formar constantemente. Yo lo tomo así. Entonces, cada semestre es como tomar este semestre. Hay gente que dice, voy a hacer un curso de liturgia, dice, voy a hacer un curso de tal y tal. Bueno, yo voy haciendo eso y me voy formando, y creo en esto, con el Espíritu Santo, porque yo he escuchado a gente que dice, ay, cuando uno estudia teología, el fuego se apaga, el Espíritu se apaga. No, yo creo que a lo contrario, ¿no? Esa experiencia del Espíritu Santo. Ahora, si uno estudia solo para tener conceptos y tener muchas definiciones, uno claro que corre peligro, ¿no? Yo creo que hay que pedirle al Señor en todo momento humildad, sencillez, hay que pedirle caridad, misericordia, porque sí, uno va aprendiendo cosas, pero corre el riesgo de querer saber siempre más que todo, estar corrigiendo a todo el mundo, y yo creo que eso tampoco Dios no quiere. Claro. ¿No? Yo creo que estudiar es lindo, porque cuando uno le ama a alguien, uno quiere saber más, uno quiere conocer más de esa persona, uno quiere, tiene hambre y sed. Y el pueblo perece por falta de conocimiento, dice Oseas. Entonces, yo creo que ese es el sentido. Y también dar una formación seria a mis hermanos. Y a la vez impulsar el deseo de querer formarnos para tener una fe sólida. Así es. Oye, Silvia, y de las canciones que has escrito, ¿hay alguna que te ha hecho llorar cuando estás escrito? ¿O cuando la cantas te ha hecho llorar alguna que has cantado? Hay una muy especial que yo creo que marcó mucho a mi vida y me ha traído para gloria de Dios muchos testimonios. Es En tu gloria. Es un canto que nació 6 meses después que murió mi papá. Para mí ese canto es muy especial. Yo no soy una persona a quien le fluya las letras, ¿no? Yo escucho gente, bueno, Martín Valverde, que ha estado contigo, a Martín le fluye la canción, le fluye la música, y a muchos cantantes, Marco López, que también estuvo por aquí, ¿cuántos? Les fluye la música. No, yo me tengo que sentar, escribir, orar. Pero ese canto fue muy especial. 6 meses después, una noche yo no podía dormir. Me venía a la mente el recuerdo del momento en el que mi papá partió, que mi papá falleció. Y en ese momento estábamos orando, cantando con él. Él se fue en medio de oraciones. Y bueno, me entró la nostalgia. Y de hecho era de madrugada y me puse a llorar, porque me vino ese momento en que papá partió. Era mi tiempo de duelo. Y yo sentí una voz interior que me dictaba la canción, o sea, me dictaba, sin tener un teclado, sin tener una guitarra. Entonces yo encendí la lámpara, empecé a escribir,
y la melodía me venía. Y eso era muy raro en mí, ¿no? Y yo dije, si yo duermo y yo me despierto recordando la melodía, porque yo escribí la letra, esto es de Dios. Y al otro día, efectivamente, me desperté, la melodía seguía, y ahí ya me puse a grabar y hice unos arreglitos. Y esa canción ha llevado mucha esperanza a muchas personas. En Tu Gloria, y otro cantito así que me gusta mucho cantarlo, es Quiero sentir tu presencia, también es mío. Nació hace muchos años, pero lo tomé así como del baúl de los recuerdos, porque eso yo lo grabé como en el año 98, y hice un nuevo arreglo y bueno, lo voy cantando mucho. Bien, qué bonito. Cada uno de los cantos yo creo que trae algo. Es algo ¿no? especial, ¿verdad? Sí, es algo me especial. imagino. Sí, Ok. sí. José, otro de tus libros hablas de la yoga. ¿Qué nos puedes decir de esta práctica que para muchos pueden decir, es que no tiene nada de malo, es relajarme? Para el católico, ¿qué les puedes decir acerca de esta práctica? Si me permitís, me gustaría contarte cómo nace otro de mis libros antes de responder tu pregunta. El gran engaño sobre la nueva era. Una monja organizó una charla formativa y fui a escuchar, y ella hablaba mucho de los libros de Lauro Trevisan, que era muy conocido en el ambiente del mentalismo. Y me quedé tan choqueado por lo que ella dijo, y le dije a la monja, hermana, ¿por qué la iglesia no hace un comunicado y se lee en todas las parroquias? Porque esto es realmente terrible. Y ella me miró, pensé que me iba a felicitar y me dijo, usted es iglesia. Y yo me asusté de la monja. Pero hermana, si yo digo eso delante de los templos, van a decir, este tipo está loco. Y ella me volvió a decir, usted es iglesia. Y eso me llevó a meditar, y de allí nació un libro que sirvió bastante, donde hablo de todos los fenómenos de la nueva era. Se vendió muchísimo, varias veces se hicieron reimpresiones. Y yo digo, qué importante es entender que cada uno de nosotros somos parte de esa iglesia y que podemos hacer mucho en vez de estar preocupándonos de los sacerdotes, que no hacen nada, que el obispo, que le culpamos a todo el mundo y no entendemos que nosotros somos iglesia, y allí en donde nos toca vivir, hacer algo por la iglesia de Jesucristo. Y esto del yoga aparece en plena pandemia, después de que la gente constantemente me preguntaba, José, ¿puedo hacer yoga? Porque incluso hay sacerdotes que recomiendan, me decían. Y empecé a indagar, me fui a los libros del hinduismo, a los libros sagrados, porque en verdad el yoga nace dentro del hinduismo, tiene todos sus elementos religiosos, no se puede llegar a quitar lo religioso del yoga, de lo contrario no sería yoga, porque es un camino de ascesis, es un camino de contemplación dentro del hinduismo. De hecho, fue aceptado dentro de la ortodoxia hinduista porque el yoga lo que hace es, el hombre, el yogi, ofrece su cuerpo como sacrificio a un dios del hinduismo. Esto es un desarrollo dentro del hinduismo. Primero ofrecían animales, alimentos, una bebida que llamaban la bebida de la inmortalidad, que se llama soma, y al final el yoga lo que hace es ofrece su propio cuerpo, todo el órgano, la fisiología a un dios del hinduismo. La respiración se le ofrece a tres dioses del hinduismo, a Brahman, a Vishnu y a Rudra. La inspiración, la retención del aliento y la expiración, la expiración. Entonces, todo tiene contenido religioso. Y lamentablemente la gente que dice, sí, podés hacer, no llegaron a leer. Yo tuve que leer los libros de Mircea Eliade, este sociólogo tan conocido, sociólogo de las religiones. Él estuvo 4 años estudiando en un ashram de la India y de ninguna manera critica, al contrario, habla de todo lo bueno que es el yoga, pero yo como católico empecé a indagar y darme cuenta que hay diferencias radicales. Si alguien te dice es puro ejercicio, es mentira, porque el ejercicio es previo, es solo un medio para llegar al fin, que es la asana o la postura. Por lo tanto, la postura es diferente a la gimnasia. Y todo eso, lamentablemente, el católico no se instruye. Se mete en algo por curiosidad y después cuando se da cuenta ya está muy metido. Y lamentablemente hay sacerdotes que recomiendan hacer yoga.
Entonces yo digo, no fueron a leer qué es esto, porque un yoga que no tenga la respiración o pranayama, que no tenga mantras, o sea, frases de poder que uno le hace a un dios del hinduismo, como el Om, que es una sílaba poderosa para ellos, creen que incluso pueden llegar al conocimiento de 500 a 1000 reencarnaciones. Entonces, la base del yoga es también la base de toda la religión oriental, que es la reencarnación. Y como dice San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Estamos hablando acá para nada. Así es. Entonces estamos faltando el primer mandamiento en dado caso. Exacto, sí. Estamos adorando a otros dioses sin darnos cuenta. Y cualquiera me va a decir, pero eso no me enseña mi yogi. Claro, no te van a enseñar, porque de lo contrario no habría ningún católico practicando yoga. Entonces, yo critico hasta incluso a congregaciones religiosas que han metido como método de meditación. Para mí es una locura. Y yo sé que voy a tener mucha gente que me van a seguir tirando piedras, pero a San Pablo, ¿qué no le hicieron por decir la verdad? A Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Aleluya, si a mí me hacen algo parecido. Gloria a Dios. Hoy tenemos el Santo Rosario si queremos meditar y estar... Exacto. El Santísimo. Santísimo. O sea, sí. Que un médico recomiende, bueno, es un médico. Claro. Pero que un sacerdote recomiende, eso es para mí una verdadera vergüenza. Es una traición a la causa de Jesucristo. Exactamente. Sí. No, qué bueno que lo dices y lo aclaras de esa manera, porque muchos católicos tienen esa idea, ¿no? Sí. De que es pura mera relajación y no tiene nada de malo, pero mira, todo tiene un trasfondo. Gracias por decirlo. Y lo triste es que la gente no va al sagrario, no va a visitar a Jesús de Eucaristía, no va al Santísimo. Y ahí encontramos, si quiere paz, ahí qué mejor paz, ¿no? Nosotros siempre comentamos con José que estas cosas son más fáciles porque no te llaman a la conversión. No te llaman a la conversión. Y de hecho es algo muy egoísta. Yo tengo mi paz, no me importa lo que pase alrededor. Y cada vez nos vamos metiendo en mi yo, pero Jesucristo nos enseña a salir de nuestro yo para darnos a los demás. Oye, Silvia, y ahorita decías respecto dentro igual de la música, ¿no? En la que estás trabajando ahorita, ¿qué tan importante es la evangelización a través de la música? Porque realmente, bueno, hay alguien que sabe cantar y no sabe cómo acercarse o cómo abrirse para iniciar esta misión. ¿Qué tan importante es hoy en día la evangelización a través de la música? Si uno pregunta a quién no le gusta la música, yo creo que son poquísimos, ¿no? Nosotros tenemos, todo es música en nuestra vida, ¿no? De hecho, yo creo, en el cielo dicen que todo el tiempo se canta. La música, Dios es el que tiene el poder, pero la música es un instrumento valiosísimo. Y yo soy testigo. Si Dios llegó a mi vida fue porque aquella persona cantaba. Yo decidí escuchar la predicación ese día porque primero escuché la música. Hay personas que van a una Eucaristía. La música en una misa no es lo más importante, no es. La música es un accesorio en la Eucaristía, porque el milagro más grande se da y con música o sin música Jesús se hace presente ahí. Pero mucha gente, jóvenes a veces dicen, yo voy a esa parroquia porque me gusta la música. Alguien me decía, Silvia, yo no me voy a tal lugar, voy lejos a tal parroquia porque ese coro te lleva al cielo. Bueno, entonces es un instrumento, es como ahí como el anzuelo para que alguien caiga, ¿no? Entonces, qué importante es que entendamos que Dios se manifiesta a través de la música que hacemos, no porque sepamos impostar la voz o sé respirar, todo eso ayuda. Y hoy hay que dar gloria a Dios por la cantidad de buenos músicos. Por eso inclusive yo digo, no necesitamos, con mucho respeto lo digo, pero traer música de otras iglesias, de otras denominaciones, porque hoy en la Iglesia Católica está muy completa en realmente, la música. Gloria a Dios por tantos músicos buenísimos, con unas producciones buenísimas. Entonces, esa música, yo dormía con la música de esta persona. Ella es una de las pioneras en la música católica, se llama Marta Reyes, es de California. Solamente que sí. Y yo me acuerdo en aquel momento, yo dormía con esa música, yo dormía con la música de Marta.
Y yo estoy segura que Dios fue obrando en mi corazón a través de esa música, ¿no? ¿Cuántas músicas que te traen un testimonio, te ayudan a pensar? Así como recién decía José, ¿por qué se repiten mantras? ¿Por qué hacen eso? Porque creen en algo, están entregando a alguien, ¿no? A algún ser. Sí. Lo mismo, cuando uno está escuchando música de Dios, eso te une a Dios, es oración, ¿no? Es oración. Y te ayuda a pensar y te ayuda a reflexionar. Entonces, la música es un instrumento importantísimo en la evangelización. Ahora, el músico tiene que entender que su música no es más importante que la palabra, su música no es más importante que los sacramentos, porque yo me he encontrado con músicos que si no les toca cantar el domingo, no van a misa. Okay. Entonces, no, y tampoco mi música es más importante que la misa, pero ayuda, ¿no? Y es un instrumento valiosísimo, lo repito y lo repito. Así que yo invito hoy a los músicos que busquemos la santidad, busquemos la profesionalidad, pero que busquemos la santidad. Porque cuando lleguemos allá, si es que llegamos a la puerta allá de San Pedro, el Señor no nos va a preguntar cuántas misas cantaste, cuántos conciertos diste, cuántos discos grabaste. Nos va a preguntar, ¿amaste, perdonaste? Exacto. Pero hoy la música puede llevar al perdón, puede llevar a los pies del Señor, nos sanación. lleva a la oración. Hay gente que dice, yo voy al Santísimo con mi auricular, no sé qué decir. Entonces pongo música y oro con la música. Y qué lindo. Sí. Cuando a mí me diagnosticaron cáncer, los primeros 15 días, yo pensé que iba a morir pronto. Entonces yo cada mañana, esos 15 días, yo escuchaba una canción que me gusta mucho de Atenas, que es Quiero caminar contigo, María. Y decía, guía mis pasos, llévame al cielo. O sea, yo ya le pedía a la Virgen, ese era mi canto al despertar esos primeros 15 días, porque yo ya le estaba pidiendo en oración que me llevara al cielo. Pero era esa música que me elevaba, ¿no? Claro. La música eleva el alma. Estando aquí en el canal, acá en EWTN, en la misa, hoy tempranito, cuando el coro cantaba y yo cerraba mis ojos, yo decía, si esto es en la tierra, ¿qué será en el cielo? Sí, sí, sí. Ni ojo vio, ni oído yo, ni mente pensó lo que Dios tiene, ¿no? Así que la música para Dios nos lleva también a la santidad cuando lo hacemos bien. Decía, y cierro mi pensamiento con lo que decía San Agustín, canta bien, pero cantar bien no es solo impostar bien la voz, sino que canta con la vida. Totalmente, no, sí, gracias por decirlo. Nos quedan los últimos minutos ya, José, del programa que se fue volando, como decimos. Uno de tus primeros libros, creo que El poder de Dios sobre Satanás. ¿Qué nos puede decir en un minuto con esto? Insisto en la gracia de Dios, Julio, porque todo esto que estamos hablando nos lleva a probar otros dioses, otras espiritualidades. Y yo digo, en la Iglesia Católica tenemos tanta riqueza. Y yo he visto la gracia de Dios desde que empecé a servir. Y en el servicio justamente nace ese libro. Yo quería contarle a la gente lo que he visto y oído. Yo me consideraba un tipo muy pecador, de hecho lo fui y sigo siendo, pero cuando escuchaba el testimonio de estos jóvenes que estaban en el satanismo, dije, yo soy un bebé de pecho delante de ellos, porque me sorprendía todo lo que hacían. Y sin embargo, una oración sencilla de liberación hacía que estos jóvenes vuelvan al seno de la iglesia. Un pecador como yo podía ver la gracia de Dios derramarse constantemente. Por eso me aferro tanto a la enseñanza de San Agustín, que discutía mucho con Pelagio y con todos los pelagianos, de que el hombre puede solo. Sin embargo, es mentira. Esa es la base de la enseñanza también de los masones. Ellos dicen que cuando van pasando un grado, están puliendo la piedra bruta y vuelven a hacer como una piedra cúbica, se están perfeccionando e incluso llegan a ser dioses. En la iglesia la enseñanza se basa en pura gracia de Dios. Claro. Si yo estoy acá, si nacieron esos libros que sirvieron a mucha gente, porque como ejemplo te doy, un joven abogado se acercó un día a mí, me agarró del brazo en el supermercado y me dijo, José, te doy gracias porque mi papá era masón. Y después de leer tu libro y escuchar también que otros le decían, deja eso, yo le vi a mi papá de casi 150 kilos arrodillarse delante de Dios, renunciar a la masonería y volver a ser un verdadero católico. Wow, tantas cosas, ¿verdad? No, pues mira, el tiempo ya
apremia, como decimos, se nos acabó el programa. Silvia, gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Julio. ¿Dónde te puede encontrar la gente en tus redes sociales? Sí, bueno, en Instagram, Silvia Mariela. Mi nombre se escribe con doble L, Mariella. Entonces, Silvia Mariella en Instagram. Y también hay música, algunas reflexiones en YouTube, Silvia Mariela Oficial. Entonces, siempre escriban con 2L, Mariela. Ahí en Spotify, en todas las plataformas hay música. Ahí bueno, también. ¿hay proyectos por venir ya? Sí, hoy en día hacemos sencillos, ¿no? Okay, y vamos alzando. Perfecto. Y así que sí, gracias a Dios, ahí tenemos proyectos. Ok, sí. Pues muchas gracias, Silvia, por haber estado aquí. Dios te bendiga. José, gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Gracias, Julio. Y nos vemos pronto. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, mis amigos, por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Los invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico, que es tertulias@ewtn.com. tertulias@ewtn.com, y yo los espero, si Dios nos los permite, la próxima semana con un programa más que se tiene para usted, porque todavía aún hay más de qué platicar, y yo les recuerdo que en su próxima tertulia no se olvide dar razones de su fe. Hasta la próxima, que Dios me los bendiga. Adiós, bye bye.